Este es el vídeo correspondiente a la sexta sesión de prácticas de cognición social. Esta va a ser la última sesión dedicada a la filosofía y vamos a ver muchos autores, como habrán visto los que están haciendo la parte online. No estoy hablando de todos y cada uno de los autores que di en la lista de opciones para hacer la investigación, pero bueno, es que no queda otra. Son muchísimos autores y ya estamos un poco invirtiendo demasiado tiempo en estas explicaciones teóricas, las sesiones que supuestamente son prácticas. Hoy vamos a empezar ya las aplicaciones prácticas de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, pero bueno, lógicamente hay que hacer un resumen y he intentado englobarlo todo en estas primeras sesiones. Hoy terminamos la filosofía y en la próxima semana ya empezamos los modelos psicológicos y todas las actividades que hagamos ya van a ser mucho más aplicadas. Bien, hoy quiero hablaros de positivismo, ideología y sociología. Sociología refiriéndome exclusivamente al modelo moral de Durkheim, que es el fundador de la sociología, pero luego hablando de los conceptos de positivismo e ideología que creo que son muy, muy importantes para comprender el mundo que nos rodea hoy día. Y bueno, además, lo de la ideología es indudable y además ha tenido bastante importancia también en los modelos psicológicos morales, como veremos. Entonces, vamos a empezar con un repaso histórico y un poco las definiciones. El primer vídeo de esta sesión va a ser hasta aquí. Entonces, si queréis pasar directamente a los autores, ya sabéis que estas introducciones para nada entran ni en exámenes, ni en prácticas, ni en nada. Esto solo es una herramienta para que podáis comprender mejor, pues esto es el marco, ¿no? El marco histórico, pues para que comprendáis de dónde han salido las propuestas teóricas que vamos a ver hoy. Bien, empiezo. Empiezo recordando una vez más lo importante que es comprender qué significó el fin de la escolástica. Acordaros que la escolástica era todo el movimiento académico y teórico enfocado a comprender la verdad revelada. O sea, se nos había revelado la verdad de Dios y todo lo que eso implicaba, la religión cristiana. Y utilizábamos la razón, utilizábamos la filosofía para poder comprender a Dios y para poder pues hablar de diferentes maneras. Pues todos pueden llegar a Dios, se llega a Dios mediante la razón, se llega a Dios mediante qué se llega, ¿no? ¿Cómo acabó esto? Pues acordaos, Guillermo de Ockham fue el autor definitivo en este sentido. La razón solo puede comprender el mundo material. O sea, está en el mundo material, pues solo puede comprender el mundo material. O sea, a Dios solo se le llega mediante la fe, nada más. Acordaos lo que decía Lutero sobre la razón. Era una cosa pestilente que nos alejaba de Dios. Y es algo que curiosamente es lo que ocurrió. Porque si lo pensáis, pensad en esta progresión y veréis que tiene todo el sentido del mundo. Entonces, separamos como la razón lo que puede comprender solo es el mundo físico, no puede comprender a Dios o lo metafísico tal, pues hay una separación ya. El mundo material y el no material o el metafísico. Al haber esa separación, pues ya claro, hay gente que dice, bueno, pues entonces yo ya me puedo centrar en comprender este mundo material. Y a partir de ahí florecen las ciencias naturales. Es cuando pues salieron pues Galileo, Kepler, Newton, todos estos, ¿no? Pero claro, hay pasos que van más allá. Yo ya me centro en comprender este mundo. La razón solo puede comprender este mundo. Es decir, no puedo comprender el otro mundo. Pero el otro mundo no es el mundo material, que es donde yo estoy ahora y que es lo que estoy comprendiendo mediante mi razón. Por lo tanto, yo no necesito a Dios para comprender mi mundo. El siguiente paso es, yo no necesito a Dios, punto. Ya está. Y esta es la progresión que se va a ir viendo. Entonces, en el siglo XVIII, parte del XIX, pero bueno, XVIII sobre todo, está el movimiento llamado la Ilustración, que iba un poco en este sentido.
incluso utilizando pues alegorías platónicas, ¿no? Como el de la caverna. El triunfo de la luz frente a la oscuridad. Acordaos del mito de la caverna, de la gente que estaba metida ahí viendo sombras y luego la gente que ve la luz y tal. El triunfo del conocimiento frente a la ignorancia. El triunfo de la razón frente a la superstición, ¿no? O de la tolerancia incluso frente al prejuicio, acordaos de Voltaire. Y claro, de aquí nace lo que se llama la creencia en el progreso humano, es decir, el progresismo. Y este progresismo, claro, tiene que ver con la idea de ya no tenemos la atadura que nos estaba impidiendo comprender el mundo. Ya no tenemos por qué estar atados a ninguna creencia ni superstición religiosa en absolutamente nada. Por lo tanto, el mundo, los seres humanos pueden florecer ya. Ya pueden utilizar la ciencia o las ciencias para comprender el mundo y por lo tanto ya pueden florecer perfectamente. Ya no hay nada que les retrase, ya no hay nada que les lastre en ese proceso. Y bueno, y ahí vemos el primer choque, ¿no? Porque tenemos a los que creen en el progreso y lógicamente los que creen en el progreso creen en el cambio. Y luego están los que no, los que estaban muy felices y muy contentos viviendo con sus tradiciones, con sus supersticiones y con sus prejuicios y con todo eso, que dicen, oye, pero si yo estoy bien así, a mí no, déjame en paz, ¿no? Que es un poco el tradicionalismo que surge como reacción a eso. Especialmente la Revolución Francesa fue un punto culminante, que ahora veremos. Claro, a algunos les pareció muy bien y a otros les horrorizó. A ver, la Revolución Francesa fue bastante violenta y luego hubo reacciones violentas a eso, en fin, no me voy a liar con eso, pero un poco veis esta dicotomía entre el progreso y el no progreso, el tradicionalismo. Y luego hay otra dicotomía más teórica que no puede faltar para comprender lo que vamos a ver hoy, que es lo siguiente. Acordaos que los autores que habíamos visto, pues Descartes, Hume, todos estos, hasta Kant, pues hablaban de cómo comprender el mundo, ¿vale? Asumimos, estamos en este mundo, vamos a poder comprenderlo, vamos a comprenderme a mí mismo, a todos y tal. Y había algunos que eran racionalistas, es decir, creían que se llega a la comprensión mediante la razón. Nos habíamos centrado en las explicaciones morales. Pero vamos, pero porque es lo que nos interesa para las prácticas, pero en general es así. El mundo se conoce mediante la razón o pues tiene más preponderancia la experiencia empírica. Y luego venía Kant, que de alguna manera sintetizaba ambas cosas, decía que el mundo se conoce mediante la razón, pero la razón tiene unas limitaciones, que pues la experiencia y nuestros sentidos y todo esto. Vale, pues ante estas propuestas, que un poco dicen, vale, ¿cuáles son los límites de la razón? Viene el romanticismo. Y el romanticismo, vosotros pensad en romanticismo como la idea de infinito. Es lo contrario. Y con Hume ya lo vimos, en lugar de hablar de las personas y de sus limitaciones, hablaban de la autoconciencia que se expresa y que llega a ser individuo dentro del grupo, que tiene pues una especie de propósito universal y todo eso. Dentro de los autores románticos vemos a gente que habla del infinito místico, el infinito espiritual, el infinito tal, pero también el infinito del conocimiento. Y de aquí viene la idea de positivismo y la idea de ideología también un poco de aquí. Entonces esto es una cosa que, bueno, me he extendido un poco, pero creo que era muy importante que comprendierais esto. Es decir, la propuesta de que del infinito frente a la propuesta de lo finito. Y ahora lo veremos que se refleja muchísimo con el tema de la ideología y del positivismo. Vale, pues empiezo a leer. El tradicionalismo constituye la primera reacción violenta contra la filosofía del iluminismo francés, el cual, empero, continuó desde los primeros decenios del siglo XIX, manifestando una cierta vitalidad y tomó el nombre de ideología. Como podéis ver, no estoy poniendo citas. Esto es porque ya a partir de estas presentaciones estoy mezclando mucho algunas citas textuales con cosas que he escrito yo, con cosas de diferentes referencias. Creo que es mucho más sencillo a la hora de leerlo no poner citas. He puesto las referencias al final, en todo caso.
y si alguien está interesado en alguna, pues como siempre, me he basado sobre todo en la historia de la filosofía de Abagnano, tomos 2 y 3. Vale, leo. Fundador de la ideología es de Stud de Tracy, autor de los elementos de ideología. Este hombre fue quien acuñó el término ideología, ¿vale? La ética y la política son para Tracy ideología aplicada. Ambas no hacen más que demostrar la derivación de los sentimientos morales y sociales, de las impresiones sensibles y por consiguiente de las condiciones del sistema nervioso. Vale, primera idea fundamental. Fijaos el cambio de paradigma. Por un lado tenemos a Kant, que dice, bueno, podemos comprender el mundo, pero nuestro conocimiento o la razón tiene una limitación dada por la experiencia empírica. Bien, aquí lo que nos está hablando, es decir, está la idea de que está el mundo y luego el mundo que podemos conocer, que no es exactamente todo, que es limitado. ¿Vale? Pues aquí se hace un poco lo contrario. Lo que se hace es reducir el mundo a lo que podemos conocer. Es decir, lo que se hace es, mediante la ideología, hacer un ejercicio de reduccionismo y decir, el mundo es aquello que yo puedo explicar de esta manera. Por ejemplo, en el caso de Tracy, los sentimientos morales y sociales se derivan del sistema nervioso del individuo. Eso es un reduccionismo, que tiene que ver, pues, por ejemplo, ciertos autores neurocientíficos, pues eso, intentan explicar toda la psique humana comprendiendo el cerebro. Yo no estoy afirmando ni negando nada, yo no lo sé. Pero lo que sí puedo afirmar es que es una verdad de la que se parte. Es un reduccionismo, es decir, estamos cogiendo toda la realidad y estamos diciendo, no es que podemos comprender hasta aquí. No es que, bueno, esto es un modelo de realidad. O sea, soy consciente de que estoy modelizando, no puedo llegar más allá, aquí es hasta donde puedo llegar, no. Ya asumo que el todo es aquello que yo puedo conocer, ¿vale? Esto es muy importante para comprender qué es el positivismo. Leo. El positivismo es una parte integrante del movimiento romántico del siglo XIX. Acordaros, romanticismo, idea de infinito. En sus fundadores y en sus seguidores, el positivismo se presenta como la exaltación romántica de la ciencia, como infantilización, como pretensión de servir como única religión auténtica y, por tanto, como único fundamento posible de la vida humana, individual y social. Fijaos, servir como única religión auténtica y, por lo tanto, como único fundamento posible de la vida humana, individual y social. Fijaos qué implicaciones tiene esto. Porque esto es volver a la escolástica, o sea, es como si se le hubiera dado la vuelta completamente. Y alguien dirá, bueno, pero esto es un poco exagerado, ¿no? Ahora veréis que el fundador del positivismo creía que la ciencia debía ser la nueva religión, o que la nueva religión debía fundarse en la ciencia y debía haber un nuevo orden mundial. En fin, estamos hablando del siglo XIX. Pero vamos, igual os suena todo esto. Y esto de religión, aquí también me tengo que detener un poquito porque muchos creen que religión es sencillamente pues una serie de ideas que están alrededor de la creencia en Dios o en un Dios. No necesariamente, en una divinidad. Claro, esa divinidad, pues, ¿cuál divinidad es? Si estás pensando en un Dios, pues como el Dios cristiano o como en deidades espirituales y todo ese tipo de cosas, vale, pero estás dejando fuera algunas religiones orientales. Y bueno, tampoco voy a entrar en polémicas, no es el propósito de esta presentación, ni muchísimo menos. Pero bueno, a modo de apunte, un poco culturilla general. Religión, etimológicamente, tiene 3 partes. Re, ligare y on. Religare es básicamente reunión. Ligare es unir. Ion se refiere a acción. Entonces, religión pues tiene que ver con gente que se reúne basándose en ciertas creencias sobre el mundo y sobre las que se hace un cierto proselitismo. Es decir, se cree que es algo que se tiene que actuar de una determinada manera y que en muchos casos sería bueno que otros también asumieran esa visión, ¿no? Porque se asume como una verdad. Entonces, el positivismo
nace como una religión científica, como un cientificismo elevado al cubo. ¿Por qué? Pues porque nace de la idea romántica del infinito. Entonces la ciencia nos puede llegar a hacer comprender el todo. Y aquí es lo que os digo que se da la vuelta. Claro, partimos de la razón solo nos permite conocer este mundo, pero no el todo, hasta el reduccionismo que os he dicho antes. No, es que el todo es este mundo. Y no, es que el todo es a lo que puede llegar la ciencia. Lo veis, ¿no? Me estoy enrollando un poco, pero bueno, como os he dicho, esto no es que sea necesario para las prácticas. Yo en clase a esto no le voy a dar tantas vueltas, lógicamente. Pero a mí me parece fascinante y me parece que sería muy positivo que conocierais todo esto, ¿no? Bien, seguimos. El positivismo acompaña y provoca el nacimiento y la afirmación de la organización técnico-industrial de la sociedad fundada y condicionada por la ciencia. Nuevamente, estoy hablando del siglo XIX, pero esto se podría hablar hoy día perfectamente. Si en lugar de positivismo habláis de cientificismo, es decir, de la creencia en la ciencia, hay que creer en la ciencia, esto hay que creerlo porque lo dicen los científicos, pues estamos hablando de perfectamente, de algo que se puede aplicar al mundo actual, ¿no? Expresa las esperanzas ideales y la exaltación optimista que han provocado y acompañado esta fase de la sociedad moderna. El hombre ha creído en esta época haber hallado en la ciencia la garantía infalible de su propio destino. Por eso ha rechazado por inútil y supersticiosa toda alegación sobrenatural y ha puesto lo infinito en la ciencia, encerrando en las formas de la misma la moral, religión, política y totalidad de su existencia. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Pues que claro, creer en Dios casi es visto en algunos círculos casi como una fricada, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, lo lógico es no creer. ¿Por qué vas a creer? Si yo vivo toda la vida y yo veo que este es el mundo y yo no necesito creer en otras cosas. O sea, no me nace eso de por qué esta gente cree en Dios, ¿verdad? O por qué esta gente cree en esas cosas sobrenaturales. Y ya os digo, es lo que vemos hoy día también. Y vamos a ver un poco en ciertos autores esto cómo se expresa. Vale, y el último párrafo quería ponéroslo. Tiene que ver con esto, pero por favor tened en cuenta que si habláis de positivismo en ciertos profesores, por ejemplo, de esta facultad, claro, no os van a hablar de, sí, una organización técnico-industrial, un orden mundial basado en la ciencia. Pues no necesariamente. A lo mejor sencillamente lo que dicen es, no, hombre, positivismo quiere decir que las ciencias sociales existen, o sea que las ciencias sociales se pueden comportar como eso, como ciencia, que es un poco lo que yo pensaba que significaba positivismo, ¿no? Y que de alguna manera significa también. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta estos términos para no confundirnos, que positivismo puede tener una idea de cientificismo cuasi religioso, pero es verdad que luego ha ido evolucionando también hacia la creencia en que la ciencia puede ayudar a comprender, por así decirlo, la sociedad, por ejemplo. O sea, que se puede comprender científicamente la sociedad. Está ligado con lo anterior, pero bueno, tiene sus matices. Vale, pues voy a leer un poquito sobre positivismo y antipositivismo. Del positivismo surgió como reacción el antipositivismo. Los positivistas ven la sociología como una ciencia, mientras que los antipositivistas no. Positivistas como Karl Popper. Karl Popper es el que definió la ciencia como método refutativo, que es un poco el método, lo que viene siendo lo que todos pensamos o lo que yo siempre he pensado que es el método científico. Es decir, tú tienes una hipótesis nula y tú intentas refutar la hipótesis nula. O sea, tú no puedes probar la hipótesis nula, tú lo que pruebas es la hipótesis alternativa, es decir, rechazas la hipótesis nula. Eso viene de Popper. Vale, positivistas como Karl Popper sostienen que la sociología puede ser científica siguiendo procedimientos científicos, mientras que los antipositivistas como Kuhn sostienen que la sociología no puede ser una ciencia ya que los sociólogos no se ponen de acuerdo sobre la aceptación de un paradigma. La tradición antipositivista continuó con el establecimiento de la teoría crítica. La teoría crítica, bueno, lo conoceréis, siglo XX, en especial el trabajo asociado con la llamada Escuela de Frankfurt de la investigación social. El antipositivismo se hace más fácil por el rechazo al cientificismo o ciencia como ideología.
El antipositivismo sostiene que no existe unidad metodológica en las ciencias, las tres metas del positivismo, descripción, control y predicción, son incompletas ya que carecen de entendimiento. Y bueno, y también diría que predicción, o sea, muchísimas ideas que ahora se dicen científicas, como por ejemplo el cambio climático. A ver, lógicamente hay mucho de ciencia ahí, pero no puede ser predictivo a menos que tú hagas una predicción y veas si se cumple o no, pero se tiene que cumplir, y si no, tienes que rechazar aquello que has sostenido. Lo que suele pasar, pero vamos, esto no es una cuestión científica, yo creo que esto es una cuestión humana, es que se hace una predicción, se erra en la predicción y así que se cambia la predicción o se pasa para más adelante, ¿verdad? No, o sea, es un tema muy complicado. Algunos sostienen que incluso si el positivismo fuera correcto sería peligroso. La ciencia tiene como objeto entender la causalidad, por lo que se puede ejercer control. Pues sí, si esto sucediese en la sociología, los que tienen conocimiento serían capaces de controlar a los ignorantes y esto podría llevar a la ingeniería social. Y bueno, y en cierta medida ocurre. O sea, hay una parte que sí se puede explicar. O sea, yo sí me considero bastante creyente, por así decirlo. Bueno, tampoco es creyente. La ciencia es un método y funciona. Tiene sus limitaciones, pero como veréis este curso y los que hagáis comunicación y persuasión más claramente, la persuasión tiene detrás respaldo científico y hay métodos persuasivos que funcionan, porque si no funcionaran, solo mirar lo que está pasando ahora mismo. ¿Cómo puede de repente tantos miles de millones de personas o cientos de millones de personas cambiar su comportamiento de la noche a la mañana? Pues eso se llama ingeniería social, lógicamente. Bueno, pues con esto se termina esta introducción, que como siempre ha sido más larga de lo que pensaba, pero bueno, creo que era muy importante porque es bastante complicado, ¿no? El paso del siglo XVIII al XIX, lo que es la idea del romanticismo, es bastante complicado, de hecho a mí me costó un poquito comprenderlo, la idea de ideología y la idea de positivismo. Y bueno, vamos a continuar en el siguiente vídeo viendo los siguientes autores, que vamos a ver muchísimo más por encima de lo que ha sido esta introducción.